Pues empezamos rezando, ¿de acuerdo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar un poco con esas falsas cosas del que nos hablan del Vaticano II, ¿de acuerdo? La otra vez hablamos de las falsedades dentro de la Iglesia, las falsas noticias. Ahora vamos a ver esas falsas noticias también del Vaticano II. Porque muchas veces lo que hemos escuchado es, lo que consiguió el concilio es que los padres anden sin sotana, ya la misa no es en latín y ya están volteados para la gente. Y ya. No, 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 no. Y muchas otras cosas por el estilo. Y quitaron los santos, y hubo deserción de sacerdotes, y bueno, vamos a ir poco a poco. En el 1962, el 11 de septiembre, nadie se lo esperaba, Juan XXIII, que todos esperaban que pues, en el cónclave salió el elegido, como un papa de transición porque era viejito y se pensaba que no iban a hacer grandes cosas. Y resulta que ahí se le ocurrió hacer un concilio. Y entonces el esquema que dio él es que Cristo es la luz del mundo, es el Lumen Christi, ¿verdad? Que decimos en la vigilia pascual, y que tenemos que ir al encuentro del mundo, así como un padre de familia que busca, pues busca darle pan, darle educación, darle libertad, dar amor a sus hijos, ¿no? Entonces, él vio por un lado la necesidad, y luego en el concilio se vio la necesidad de, bueno, hablar de qué hay dentro de la iglesia y qué podemos ver fuera de la iglesia y cómo tener ese lenguaje para el mundo de ese momento, ¿no? Que estábamos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, primero es, ¿qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Entonces hay una carta, bueno, una carta no, un documento que es la Lumen Gentium, ¿no? Que es la luz de las gentes. ¿Y para quién? Para el mundo, que es Gaudium et Spes, gozos y esperanzas del mundo de hoy. Entonces, para dar al mundo ese gozo y esa esperanza, para que la iglesia sea luz de las gentes, se vio la palabra de Dios, la Dei Verbum, que habla sobre la Santa Biblia, sobre la palabra de Dios. Pero la iglesia no solo es la palabra, también es la Eucaristía, es la liturgia. Entonces, en la liturgia es el Sacrosanctum Concilium, se llamaba así ese decreto. Y luego, claro, hay una declaración en medio de todo eso, que es la libertad religiosa, que es la dignidad humana. ¿De acuerdo? Entonces, viendo todo eso, ya que hablo de la iglesia dentro, la iglesia hacia afuera, la dignidad del hombre, entonces la iglesia es misionera, entonces está el documento ad gentes, para afuera. Y entonces, para afuera tenemos primero que unirnos con los demás cristianos. Y ahí estamos otro documento que se llama la Unitatis Redintegratio, ¿no? Que habla del ecumenismo. Y luego el diálogo con las otras religiones, que es la Nostra Aetate. Y después de hablar de todo eso, dice, bueno, ¿y dentro de la iglesia qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero estamos llamados todos a la santidad. Y empezamos por los laicos. ¿No? Entonces, un gran documento del Vaticano II es la Apostólica Actuositate, que es que todos los laicos también están llamados a la santidad. Después, habla de los obispos, la Christus Dominus. Después, a los presbíteros, la Presbyterian Ordinance. Y después a todos los consagrados, que es la perfecta caritate. Entonces, esos son dentro del concilio, esos son los documentos que aparecen. ¿Qué pasó con el concilio? Bueno, pues que se terminó, ¿verdad? Y como todos los concilios, bueno, tuvo dos papas, ¿verdad? Era muy lento, entonces se fue cada día haciendo más rápido para terminar rápido, porque si no iban a tardar como 50 años en terminar el concilio, y con Pablo VI pues se dio más rápido. ¿Qué pasó después del concilio? Pues después del concilio hay que aplicar eso que se ha visto en el concilio. Si nosotros vemos el concilio de Nicea, ¿verdad? Que dijimos que Jesucristo es consustancial al Padre, sin embargo, pues los arrianos aún estuvieron dando guerra durante más de 100 años en la Iglesia. Entonces, bueno, no es que se aplique el concilio de la noche a la mañana, se va aplicando poco a poco. Entonces, esa aplicación del concilio
tuvo su dificultad porque por un lado están los superliberales y por otro lado los superconservadores. Tenemos que decir algo más, que los documentos del concilio es como llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? Entre una parte y otra, y entonces la mínima, la expresión, el mínimo común múltiplo es eso, ¿de acuerdo? Y también podemos decir que algunos documentos les faltó, no como en otros, les faltó más precisión, porque es de los pocos concilios que aún cuesta interpretar, ¿ve? En otros concilios se da bien claro. ¿Por qué? Porque ese concilio no fue dogmático, fue un concilio pastoral. Cuando es un concilio dogmático, dice, sea anatema, o sea, esté fuera de la iglesia, está condenado todo aquel que no crea que la Santísima Trinidad son las tres divinas personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Ya está, bien claro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienen tantos documentos, entonces está difícil. Y bueno, si nosotros vamos, por ejemplo, a lo que dice el concilio de los sacerdotes, por decir algo, ¿de acuerdo? Para no meternos en cosas más escabrosas, ¿qué dice el concilio? Pues que tienen que estar preparados en las lenguas clásicas, latín y griego, y además las lenguas en que fueron escritas la escritura. Hebreo, arameo, wow, que conozcan los padres de la iglesia, que conozcan la filosofía perenne de Santo Tomás de Aquino, que conozcan la filosofía perenne de Aristóteles y Santo Tomás, que conozcan la escolástica. Wow, si nosotros vamos a ver luego el currículum de los sacerdotes después del concilio, vemos que muchas de esas cosas no se han aplicado. ¿Qué pasó? Bueno, pues que por un lado vamos a hablar de los conservadores, los ultraconservadores. Hubo una reacción después del concilio que fue desobediencia de muchos sacerdotes, incluso obispos, que las autoridades no reprendieron. Entonces, ¿qué pasó? Hubo sacerdotes y obispos que ante esta desobediencia dijeron, esto está mal. Entonces no aceptamos el concilio. Y ahí está, por ejemplo, la fraternidad de San Pío X, que es con Marcel Lefebvre, que llegó a ordenar a cuatro sacerdotes, les ordenó obispos y quedó excomulgado, pero esa excomunión fue levantada tanto para los obispos que él ordenó como él post-mortem, que murió excomulgado. Está también la fraternidad de San Pedro, que se unió a Roma, ¿de acuerdo? Salió de Lefebvre y se unió a Roma y obedecen al Vaticano II. Y hay otros grupos, como la fraternidad de Pío V, que no solo no reconocen el Vaticano II, sino que no reconocen al Papa. Se llaman sedevacantistas. O sea, ellos dicen que la sede de Pedro está vacante desde Juan XXIII. Imagínense, ¿no? Y luego, bueno, hubo un obispo por ahí, que es el obispo de Seigón, que empezó a ordenar por ahí sacerdotes y algún obispo. Y bueno, son sectas pero conservadoras, que bueno, no aceptan al Papa, no aceptan al Vaticano II, no aceptan nada. ¿Por qué? Porque vieron eso, vieron el mal. Y bueno, tenemos que decir una cosa, que bueno, en la historia de los papas, ¿verdad? Que nosotros podemos leer, hay 18 antipapas, ¿sí? O sea, ¿pero quién lo declara antipapa? Pues después, de cuando se estudia, se ve que pues canónicamente no fueron bien elegidos. También vemos que ha habido papas malos, ¿no? Tenemos el siglo X, porque hubo papas adolescentes, afeminados, que ponían las familias romanas se imponían a uno de su casa ahí. Pero siempre, y esto es importante destacar, siempre la cristiandad estuvo unida. Siempre. Nunca hubo esta división tan grande como hubo después del Vaticano II. Siempre hubo unidad. Aunque haya dificultad en la cabeza y en los miembros, siempre estaban unidos. ¿Y por qué? Porque mientras el Papa no dijera una herejía, pues que haga lo que quiera. Más o menos decían eso. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado eso. Después entonces hemos visto los ultraconservadores que dicen que el Vaticano II está mal. ¿Por qué? Porque vieron sobre todo la liturgia, la moral, totalmente destruida, ¿no? Estamos hablando de los años 60, empezó el 68, recuerden la revolución sexual, que ya venía anteriormente, y ahí vamos a hablar de los progresistas, ¿no? Que son sobre todo racionalistas. Sí, que esos fueron los que hicieron el mayor mal a la Iglesia. ¿De acuerdo? Porque esto viene ya de antiguo, o sea, no es que de repente fue sobre todo luego la escuela de París, la teología de París, y luego los que estaban unidos a la escuela de Bolonia, pero esto viene del Renacimiento, que ya había esas bases en contra de la verdadera fe. Luego está la rebelión protestante,
y de ahí salió la Revolución Francesa y de ahí nació pues, el naturalismo, el racionalismo. Yo no creo nada si no entra en mi razón, ¿de acuerdo? Y de ahí pues el materialismo. Y entonces, ¿qué dicen? Cuando tomaban los decretos del concilio, decían, bueno, esto es a lo que hemos llegado, ¿de acuerdo? Ellos decían, no, no, esto es, no es a donde hemos llegado, sino esto es de donde salimos. Y entonces, con ese espíritu del concilio que ustedes seguramente han escuchado en la edad, ese espíritu del concilio, entonces resulta que hacían lo que les daba la gana, con ese espíritu que según ellos, no sé dónde lo sacaron, ellos tenían, ¿no? Y entonces ese espíritu pasaba por encima de todos los textos. La grabación. Ah, Ok, muy bien. Y adelante. entonces, tenemos que ver una cosa, que no todos los documentos del concilio tienen el mismo rango. Una cosa son las declaraciones, otra cosa son los decretos. Pero todo se tiene que ver a la luz de las constituciones, ¿de acuerdo? Y como dicen que es pastoral, entonces, no es obligatorio. O sea, es una cosa que, cuidado. Pero, ¿cómo tenemos que leer el concilio? Y eso nos lo dijo Benedicto XVI. No es ruptura, es continuidad. ¿De acuerdo? Sí quiero. Es continuidad porque todos los decretos, todo lo que aparece en el concilio, tenemos que verlo a la luz de la fe y a la luz de la moral y a la luz de los anteriores, no es que empezamos de nuevo. ¿Y qué pasó con estos ultraliberales? Empezamos una iglesia nueva. Esto es nuevo. Lo anterior no sirvió para nada. Empezamos de cero. Y esta iglesia nueva es, ¿qué pone en el centro? No a Dios, sino al hombre. Es antropocéntrica. Y muchas veces excluye a Dios. Y la religiosidad, en realidad, en vez de la vida religiosa, ahora la religiosidad es simplemente un sentimiento religioso. ¿Mm? Y de ahí viene, y claro, van a apoyar la solidaridad, los valores, la justicia, la paz, van a hablar mucho de los pobres, pero por demagogia. Y entonces el dogma se vació, ¿verdad? Y se convirtió simplemente en una ideología. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que se cayó en pues, análisis marxistas o un análisis subjetivista o la típica crítica del disenso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué llegó? Pues que la disciplina se relajó, la piedad se relajó y la espiritualidad se rebajó. Vamos a ir con esto. ¿Qué pasó? Ellos eran totalmente diciendo, vamos a empezar de nuevo. De hecho, si ustedes ven y ustedes estudian un poco, durante el concilio se escribió el famoso pacto de las catacumbas, ¿no? Que era un pacto que hicieron sobre todo obispos y sacerdotes de Iberoamérica diciendo que ellos iban a ser la nueva iglesia. Lo hicieron a escondidas, o sea, ahí el pacto de las catacumbas tiene mucho que, diciendo que ellos ya no iban a llevar no iban a tener esa presentación de obispos como antiguamente con su cruz pectoral de oro, sino iban a ser iglesia de los pobres, no se iban a vestir con ornamentos, sino como la calle, la gente normal, que las ceremonias iban a ser mucho más sencillas, que bueno, está bien, podemos buscar la sencillez, la sobriedad, está bien, pero también tenemos que diferenciar lo religioso de lo civil, ¿verdad? Lo eclesiástico de lo que no es. Pero bueno, ahí llegaron. Y luego, por otro lado, estaban los racionalistas, de los que estamos hablando, que empezaron una iglesia nueva. Es todo distinto. Y el racionalista entonces dice, el dogma puede cambiar. No, cuidado. Lo que puede cambiar dentro de la iglesia es la expresión del dogma. O sea, puedo profundizar más. Los primeros cristianos creían en la transustanciación igual que usted y que yo. Pero ellos no lo llamaban transustanciación, pero ellos sabían que después de la oración consacratoria, después de que el sacerdote rezaba la oración que Jesús nos dejó en la última cena, ese pan y ese vino se transformaban en el cuerpo y la sangre de Jesús. Con el desarrollo teológico y demás, pues descubrieron, se llegó a la frase de transustanciación, pero ya se creía, es una expresión nueva, ¿de acuerdo? Ellos, siguiendo las expresiones antiguas, vacían el dogma de dentro, ¿de acuerdo? Y dicen que el dogma puede cambiar. Entonces, el dogma, y para ellos, la escritura ya no es válida, los dogmas del pecado original no son válidos, tantas cosas. Entonces, primero la disciplina. ¿Qué pasó? Si nosotros vemos antes del Vaticano II y después del Vaticano II, la indisciplina es tremenda. Cada uno hacía lo que le daba la gana después del Vaticano II y aún hoy en día.
dígame, usted va a una parroquia y va a otra, me dicen que la misa es igual, los altares son iguales, son semejantes, ojalá, porque hay de todo, hay de todo. Entonces, se perdió la disciplina. Ese relativismo que es el cambio el espíritu del concilio que yo llamaba, hemos visto, no procede de Dios. Y ellos dicen que todo lo que vivíamos antes eran costumbres humanas. Cuidado, porque si son humanas no son divinas, si son humanas las podemos cambiar. Entonces, ¿qué crearon? Duda, incertidumbre, inquietud. Y eso hizo que muchos sacerdotes abandonaran la vida religiosa sacerdotal. Y muchos religiosos abandonaron la vida religiosa. Y muchos laicos que estaban trabajando y consagrados a la extensión del reino de Dios, lo dejaron. Y se fueron a las filas del marxismo. Y entonces, ¿qué buscan ellos? Un conformismo con el mundo, un asimilarnos al mundo. Vamos a estar en el mundo, vamos a hacernos del mundo y no, claro, porque como la escritura tampoco es importante para ellos, ¿qué dice Jesús? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces, este modernismo aflojó en los 60 y llegó el mayo del 68, que ahí ya sí se rompió con la cultura y con el pensamiento. Y entonces empezó ese nuevo progresismo que es una nueva iglesia. Yo he conocido algunas congregaciones religiosas que decían, nosotras no somos las mismas. Nosotros nos dedicamos a rezar, ahora no rezamos tanto. Ahora ya no tenemos, nosotros no tenemos superiores, nosotros ahí lo hacemos todo democráticamente y simplemente tenemos una persona que nos representa. O sea, cuidado. Y en estas cosas es donde empezó a caerse. Y si nosotros decimos que un mártir romano, pues un mártir romano creía lo mismo que creíamos nosotros. ¿De acuerdo? Un mártir romano creía lo mismísimo que creíamos nosotros. Y lo mismo que creyeron los mártires cristeros y los mismos de la Revolución Francesa y todo. Ellos dijeron, estos modernistas, no. No. Si nosotros decimos, ¿cuál es el fruto el fruto del concilio? Pues sobre todo, algún cardenal ha dicho, mire, el fruto acabado del concilio es el catecismo de la Iglesia Católica. Eso es. O el nuevo derecho canónico. Eso es los frutos del concilio. Entonces, sí fue un evento de gracia, pero pues vimos que después del concilio hubo baja de seminaristas, bajo de sacerdocios, la liturgia hubo verdaderos experimentos. Y bueno, y llegó, como estábamos diciendo, la revolución sexual. La revolución, y que decía que hay que experimentar todo, ¿verdad? Todo. Y entonces es una ruptura de la continuidad que Benedicto XVI siempre nos dice, no hay que romper, somos continuidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en esa continuidad. Nosotros somos la misma iglesia que el Vaticano I, que los concilios de Letrán, que el concilio de Nicea, que el de Trento, que el de Constantinopla. Somos los mismos católicos, solo que con el tiempo vamos pues profundizando en nuestra fe. Y hemos dicho que hubo una ruptura, que a ver si se la puedo decir. Esa ruptura triple es la ruptura a 3 niveles. Primero con el dogma, después con la salvación y después con la espiritualidad. Ellos decían que hay que limpiar la escritura, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado de verdad gente de esta ya metida en el mundo de hoy? Bueno, pero la Biblia dice, pero la Biblia no tiene razón. Hay cuestiones filosóficas, hay cuestiones que la Biblia, cuidado, la Biblia dice toda la verdad. Claro, la Biblia no es un libro de geología, ni de paleontología, pero cuando dice la Biblia que David reinó en Jerusalén, es cierto, David reinó en Jerusalén. O sea, esos datos históricos son ciertos. Y entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Manipularon el Evangelio de una forma materialista, diciendo incluso, llegaron a decir estas aberraciones, ¿no? Que Jesús caminó por las aguas porque había piedritas, entonces caminaba por encima de las piedras. O sea, había que hacer unas invenciones que Jesucristo, por ejemplo, la multiplicación de los panes,
era que como los judíos son muy egoístas, nadie quería dar. Entonces Jesús les abrió el corazón y entonces todo el mundo sacó de su zurrón y compartieron. Y entonces la multiplicación de los panes es el compartir. Y así. Y entonces, ¿qué quieren? ¿Qué hacen ellos? Que ahora, si nosotros lo vemos, el sínodo alemán, ahí está, por ahí van, que es, diferencian el Cristo histórico del Cristo de la fe. Para ellos hay dos Cristos. El Cristo histórico, el que existió, que era un nombre por ahí, que nosotros los cristianos le hemos deificado, lo cual es falso. Jesucristo es Dios y él mismo lo dice. Nosotros creemos en Dios. Pero, y ahora, ¿y ahí qué hicieron? Pues el Dios del Antiguo Testamento vamos a dejarle, entonces es el Dios de la misericordia, y entonces como es el Dios de la misericordia, Dios es bueno, Dios nos quiere mucho, Dios lo perdona todo, y lo importante es la intención de lo que tú hagas, no, y entonces se rompió, ya no hay moral, porque lo importante es lo que tú consideres, y no la objetividad de lo que Dios dice, porque Dios nos da los mandamientos, no matarás. No, pero sí, cuidado. Entonces rompieron por ahí con la moral. Después rompieron con la historia de la salvación. Porque Jesucristo es un Salvador. Es el Salvador. Es nuestro Salvador. Pero dicen, vamos a bajarle un poco. O sea, Jesucristo sí es un modelo. Pero no tenemos que ser tan diferentes de los demás. O sea, también hay otros modelos. Está Buda, Confucio, Mahoma, no sé, mi abuelita. Hay tantos modelos que podemos seguir. Entonces, bueno, todos son modelos. Entonces, no hay que ser quisquillosos. Entonces, pues la confesión, bueno, pues, ¿para qué ir al confesionario? Pues te confiesas con Dios. ¿Y cuánta gente escuchamos eso? Y entonces, claro, si el pecado no existe, no hay bondad, no hay cosas buenas ni cosas malas. Y entonces, y empezaron a cambiar muchas cosas. Me resultó curioso esto que escuché. O sea, dijeron, no, es que tenemos muchos términos en latín, entonces vamos a quitarlos. Entonces, vamos a quitar el término misa, vamos a misa, eso de misa no entiende la gente qué es misa. Vamos a poner un nuevo, otra palabra que sea, la gente no sabe latín, entonces, un concepto más fácil que todo el mundo entienda, Eucaristía. Ah, entonces todo el mundo sabe griego de la coine. O sea, vea, qué arbitrariedades, ¿no? Entonces, no es cambiar una cosa por otra. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues cambiaron las cosas internamente. Y entonces, pues lo importante son las fiestas. Bueno, podemos celebrar la fiesta, la Pascua, pero también es la fiesta de la primavera. Y entonces, bueno, también podemos celebrar el Ramadán. Y cuidado, por ahí se va metiendo. Entonces, todo es igual. Y si todo es igual, pues nada sirve. No hay una verdad objetiva. Y después de ahí primero hemos visto la moral, después la historia de la salvación y ahora la espiritualidad. ¿Qué están diciendo? Bueno, mire, los católicos antiguos se exageraban, o sea, puro sacrificio, negación, penitencias. No, 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 mire, son 2 días los que hay que vivirlos bien. Y entonces, mucho deber, todos tenemos derechos. Pero nos dan cuenta que todo derecho implica un deber. Pero bueno, entonces todos tenemos nuestros derechos, derechos humanos, derechos de no sé qué, derecho, y sale todo torcido. Pero bueno, y entonces esa fidelidad a la palabra dada, ese espíritu de sacrificio, lo quitamos. Y entonces llega un problema. Cuando tú no exiges las cosas, pues sale de cualquier modo. Y entonces, pues, eclesiásticamente bajan las vocaciones. Eclesialmente, pues no hay gente en la iglesia. Y en el mundo, pues ya no somos esa semilla que crece o esa levadura que fermenta. Y entonces, lo más importante de esta gente es los teólogos del disenso, que es el Concilio Vaticano II es el pistoletazo de salida, no el de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, los progresistas dicen, esto es el inicio, y los conservadores dicen, esto es el final y está muy mal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir en medio. Entonces, ¿cuántas veces nos dijeron, el concilio ha dicho? ¿Qué pasaba en el concilio? Que cuando salía una propuesta, cuando se votaba y se aprobaba y el Papa firmaba, entonces, ¿cómo llegaba la gente? Por los periódicos, por los medios de prensa, y decían, el concilio ha dicho que los sacerdotes no usen sotana. Y un curita en un pueblo leía eso y decía, pues, el concilio ha dicho que quitemos las imágenes porque es demasiado. Entonces llegaban allá y quitaban todas las imágenes de los santos y las vendían a los museos. El concilio ha dicho que la catequesis tiene que ser más, y entonces ya quitaba la catequesis antigua, ya nadie aprende de memoria las cosas. Yo le pregunto a un niño cuáles son los 10 mandamientos y me dice, los 10 mandamientos son 3. Y no saben más.
Y yo le pregunto, a ver, dígame los cuatro evangelistas. Dice, ah, sí, los cuatro evangelistas eran tres, Caín y Abel. Y lo mezclan todo. ¿Por qué? Porque el concilio había dicho, entre comillas, que hay que adaptarnos a los niños, entonces están las canciones y hacerlos. Y usted llegaba a misa y decía, no, la misa hay que hacerla más participativa. Y entonces tú llegabas y te encontrabas un padre vestido de payaso o de Batman, y entonces estaba la misa de los niños, que estaban todos los niños con globos, y en no sé dónde, entonces se les ocurrió celebrar en vez de con pan ácimo, pues con rosquillas, y en vez de poner el cáliz, ah, no, porque son tiempos antiguos, un cáliz de oro, no, 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 y entonces un vaso de vidrio y tantas otras cosas. Cuando si usted va a la Sacrosanto Concilium, se va a echar para atrás, porque no dice nada de eso. Dice que dice que las partes invariables se recen en latín. El misal dice que el padre no está volteado al pueblo, sino todo lo contrario. O sea, tantas cosas que nosotros pensamos que dijo y no dijo. Entonces, ¿cuántas falsedades se nos ha dicho? ¿Cuántas falsedades nos han hecho creer? Y son falsedades. Hay que ver la verdad. Y para ver la verdad, ¿qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Leer y estudiar esos documentos, pero a la luz de la fe. Y recuerden, la Iglesia, nosotros tenemos las tres patas, ¿verdad?, sobre las que se apoya nuestra fe, que es la Sagrada Escritura. Si hay algo que va contra la Sagrada Escritura, está la Sagrada Tradición de la Iglesia. Nosotros tenemos palabra por palabra lo que dice la Escritura, según está interpretado por la tradición de la Iglesia. Y el Magisterio es el tercero, ¿de acuerdo? La Sagrada Tradición y el Magisterio. Que el Magisterio es lo que nos está aclarando esas posibles dudas que tenemos de la tradición y de la Sagrada Escritura. Entonces, ahí estamos. Cuidar. Y de verdad se metió mucho en el mundo de Dios. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado el hábito no hace el monje? Pero como decía el otro, pero cuánto ayuda y distingue al que es monje, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, los latines, es que antiguamente la gente no entendía nada? Pues sí, posiblemente no entendía nada los que no sabían latín, pero hoy en día que hay celulares, ¿verdad? Tú tienes un celular y tú puedes tener en una parte el texto en latín y el texto en español, como lo tenemos en inglés, ¿verdad? Tú pones traductor y te lo pasa. Bien fácil. O sea, había cosas que quizá en ese tiempo no eran del todo correctas, pero otras cosas sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas cosas que nos dicen? Verlo con objetividad, a la luz de la fe y viendo pues la tradición de la Iglesia, ¿de acuerdo? Porque si lo vemos así nada más, entonces cuidado, y no creernos todo lo que nos dicen. No caer ni en el conservadurismo a ultranza, ni el liberalismo a ultranza. Nosotros somos tradicionales, claro, obviamente. Pero tú eres tradicional, claro, porque yo sigo la tradición de la Iglesia. ¿Y tú eres evangélico? Claro, porque sigo el Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos el Evangelio, seguimos la Sagrada Tradición, ahí estamos. Y seguimos el magisterio de la Iglesia. Porque muchas veces, luego, después del concilio, ¿qué se hizo? El Papa dijo, bueno, cada 5 años vamos a tener estas reuniones de los obispos, ¿verdad?, para ir dilucidando temas. Y hubo uno sobre la Eucaristía, otro sobre la familia, otro incluso sobre el Vaticano II, otro sobre la Sagrada, sobre la palabra de Dios, todas estas cosas. Entonces, poco a poco los obispos siguen profundizando en eso. No es que hemos llegado y ya está. No, ahí estamos. Y hay que seguir estudiando, hay que seguir conociendo. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado con esto. Sí. Muy bien. Pues nos estamos viendo, nos encomendamos que pasen una muy buena Semana Santa, muy unidos a nuestro Señor Jesucristo, y una Pascua muy feliz, pues llenos de acompañando a Cristo resucitado. Preparemos nuestro corazón para, pues, acompañarle en su pasión, muerte y resurrección gloriosa.